Señores, nos sentimos más que complacidos porque a este lugar invitamos personas espectaculares con un testimonio de fe, con temas de ciencia, con temas de nación. Y en esta ocasión para nosotros es más que un honor tener presente aquí a la pastora Xiomari Veloz, escritora del super libro Mujer Favorecida. ¡Fuerte el aplauso! Flojo. Hay anemia. Ay. Caramba. Bienvenida a la pista caliente. Está bien caliente esta Sí, pista. demasiado. enseguida. Yo aquí he oído temas muy poderosos. Sí, no, y eso que usted no está aquí. Que Dios nos ayude. Si se integra, sale quemado. Ay. ¿Cómo se siente usted, pastora? Muy bien, muy bendecida. Usted sabe que esto ahora sí. Sí. Gloria a Dios. Muy bendecida y Amén. quiero agradecerle a Dios por la vida de todos ustedes. Amén. Y por la vida de todos y cada uno de los que en esta hora nos están mirando y los que luego nos van a seguir viendo y escuchando. Que sean muy bendecidos. Amén. Esa es la pastora Xiomari. Sí, ¿Qué tú yo opinas, sí Yaneli? la había visto en su Instagram, sí. Yo Ay, busqué su gracias. Instagram y yo dije, wow, pero tiene un buen background. Ay, Sí. pero Sí. gracias. Mire, y pastora, ¿y cuándo usted conoce a Cristo? Hace como... Ay, Dios. Hace tantos Va a La darle edad, Hace la edad, tú mucho. sabes, las mujeres. Es Ajá. tiempo que las mujeres no Ay, creen Dios que no mío, pueden no leer. entiendo. No, pero cuando conocí a Jesús en mi vida, nací de nuevo. Ok. Hace aproximadamente, bueno, desde toda mi vida yo estudié en colegio de monja y todo, y siempre tuve ese conocimiento de Cristo, pero un verdadero encuentro con el Señor ya profundo, que cambió mi convicción, por el que creo que sería capaz de morir, porque creo que soy de la generación de los apóstoles. Todos murieron perseguidos. Amén, sí. Y su vida fue trágica, pero nunca negaron la fe. Diría que pudiera ser como el que murió apedreado. Esteban. Esteban. Es que me lo sabía, Steve en inglés, Ah, ok. pero estaba buscando Oh. Esteban en español. Dígalo en inglés que aquí lo traduce. de la generación de los Esteban, de la generación que no les importa que les estén apedreando, que les estén tirando piedras, que te digan, ay, pero tú eres empresaria y ahora ¿cómo que tú crees en Cristo? Wow. Pero tú como que te volviste una niña ahora que todo lo crees, que eres tan dulce, que eres tan Ay, pausada. Y yo digo, no, es que tuve un encuentro con el Señor, amén. Qué bendición. Tuve un Wow. encuentro con el Sí. Señor. Y es que cuando Él llega a la vida de uno hay un verdadero arrepentimiento. Cuando genuinamente nosotros pues hemos determinado entregarle nuestra vida al Señor. Amén. Pastor, ¿y cuál es la diferencia de cuando usted se convirtió al día de hoy con la situación actual de la mujer en el mundo? En los diferentes aspectos. Sí, mire, cuando yo me convertí, por ejemplo, todavía había muchos estereotipos, de hecho, de un pastor hombre. Entonces ha llegado, por ejemplo, en el territorio en el que el Señor permitió que nosotros estemos posicionados. Hay una pastora que está primero mujer, que para muchas se le hace muy difícil pastorear por todo el estereotipo en el que de hecho la misma sociedad y la misma religión te quiere colocar, pero no Cristo, ni siquiera el Creador. Si usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento usted se encuentra que Dios tuvo encuentro y le dio llamado a mujeres. Reivindicó a la mujer. Luego Jesús vino a reivindicar a la mujer. ¿Por qué? Porque muchos de la época de Jesús tenían estigmatizada a la mujer. Por ejemplo, un profeta en el tiempo de Jesús no podía ni siquiera hablar con una mujer. Una mujer no podía recibir dinero para financiar el ministerio de Jesús, porque sabemos que Jesús le daba a los pobres, que Jesús siempre, nunca iba solo con la palabra, sino siempre andaba ayudando. Y eso es lo que vemos en el ministerio de restauración de Jesús. Y vemos a Jesús como el gran reivindicador. Vemos, por ejemplo, una Juana de Chuza, la esposa de Herodes, ayudando al ministerio de Jesús. Vemos, por ejemplo, a una María Magdalena, a una Marta, la hermana de Lázaro, discípula de Jesús. Vemos, de hecho, a la misma mujer lapidada, como Jesús le dice que te libre de pecado. Y vemos cómo Jesús permitió que mujeres estuvieran dentro de su ministerio. Entonces, de hecho, todavía hay hombres que se levantan y dicen que las mujeres no pueden. Por ejemplo, en el mismo siglo I,
que es la época de Cristo o después de Cristo. Y en el siglo II, en el siglo I se levantó Filón diciendo que las mujeres teníamos que pagar el pecado de Eva y que por lo tanto no podíamos predicar y que por lo tanto la mujer tenía que pagar. Ese es un hombre que, bueno, de él se habla en la Biblia, amigo de Pablo. Está una sola vez su nombre en el Nuevo Testamento porque él era el dueño de la biblioteca de Alejandría. En esa biblioteca iban todos los grandes entendidos de esa época a llevar su teoría, pero él era griego, pero también era judío. Sí. Él era ambos. Entonces luego viene Tertuliano en la época segunda y dice que la mujer tenía que pagar el pecado de Eva, que las mujeres teníamos que ser como Eva llorosa. Entonces, esos pensamientos de estos dos hombres de Dios, pero con un pensamiento más griego que judío, pues influyeron e influenciaron, porque eran hombres que tenían grandes espacios en el conocimiento de los hombres en esa época. Imagínese usted, Platón, por decir uno del Antiguo Testamento, prácticamente de la época antes de Cristo y luego de Cristo, se dieron cita en Alejandría, en esa gran biblioteca de Alejandría, ¿a qué? A llevar su conocimiento, a llevar su filosofía. Por eso es que cuando Cristo viene, dice, yo soy la verdad y el camino, porque él sabía que a esa biblioteca, por ejemplo, iban todos a filosofar. Todos los filósofos de esa época iban a llevar su pensamiento. Ahí vemos, por ejemplo, muchísimas corrientes cristianas, no cristianas, que iban con un pensamiento. Entonces, Cristo viene en esa misma época, pero con un pensamiento de yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. ¿A dónde lo dice? Lo dice a los griegos, se lo dice a los judíos y a todo lo que él tuvo tiempo para impactar, a todo lo que él le pudo llegar para impactarlo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque había muchos filósofos diciendo, esta es la verdad, de esta manera debemos ser. Por eso es que Platón dice, bueno, ya yo solo sé que no sé nada. Sí. Allí estaba Confucio. En ese tiempo, esa biblioteca tenía 350,000 libros. Eso era una cosa impresionante en ese tiempo, porque ya 350,000 libros la tiene cualquier biblioteca de Manhattan en Estados Unidos, pero en esa época era una cosa impresionante. Entonces, estos dos hombres influyeron mucho en la cultura judía, en la cultura hebrea, en la cultura, judío y hebreo. Y universal hasta nuestros tiempos. Exactamente, y viene hasta estos tiempos. Por eso mucha gente del Medio Oriente, entre ellos los talibanes extremistas, hoy en día sus mujeres tienen que usar burkas, porque ellas tienen que ser Evas llorosas, que no pueden dejar ver su cara. De eso yo hablo en el libro de Mujer Favorecida. ¿Por qué? Porque si un hombre ve una de esas mujeres, peca al verla. Y entonces, para que ninguna de esas mujeres lo haga pecar, entonces tienen que usar burkas. Esas mujeres en el 1996, no estamos hablando ni siquiera 100 años, estamos hablando 25, 30 años. Sí. Estamos hablando, la mujer, ya muchas que estaban en la universidad, muchas que pertenecían de hecho, que vivían en Francia, que vivían en muchas sociedades avanzadas de Europa, tuvieron que regresar de nuevo a esos países musulmanes, extremistas y árabes. ¿Por qué? Porque ellas no pueden estudiar. Ellas están obligadas a no estudiar. Y cuando van a dar a luz, ¿sabe qué? Le tienen que hacer cesárea sin ninguna clase de anestesia. Ay, Dios, y tiene que ser una doctora con una burka y mujer. Wow. Y cuando tú naces mujer, un objeto vale más que tú en esa sociedad. Señor. Entonces, en ese libro de Mujer Favorecida, yo hablo de cómo ni siquiera Jesús permitió que apedrearan a una mujer, de cómo aún en esa sociedad siguen apedreando a las mujeres cuando son encontrados en delitos de infidelidad. No estoy aquí diciendo que la infidelidad esté mal, exacto, para que luego no me saquen de contexto. Lo que estoy diciendo es que por eso no tienen que matarla, y menos en una muerte apedreada, ninguna clase de muerte, porque eso es violencia. Pero ellos tienen esa creencia griega, filosófica, introducida por Filón, introducida por Tertuliano en el siglo II, y ellos basan los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos también lo manejan muy bien, pero mezclan parte de esa cultura, y por eso ellos dicen que las mujeres no podemos ir a la sociedad, que no tenemos derecho a estudiar, que no tenemos derecho, por ejemplo, a ser vista,
¿Cuántas mujeres, por ejemplo, porque culturas te están determinando, te están estereotipando, culturas están diciendo lo que es una mujer? Por ejemplo, en muchos países de África y aquí en Colombia, en la selva en Colombia, todavía se practica la abrasión femenina. La mujer no tiene derecho a tener ningún placer, estoy hablando de la mujer casada, Sí, obviamente. sí, claro. Ningún placer cuando eso lo hizo Dios, como algo sagrado, como algo sublime. ¿Por qué? Porque tiene que ser cortado culturalmente. Ambas. Abrasión, tanto el primer clítoris como el segundo. ¿Por qué? Porque el primero que no te quiere y te saca de su casa es tu papá. Si tú no te lo practicas. ¿Por qué? Porque hay hombres que no van a dar buenas dotes. Porque los hombres de esa cultura no se casan con una mujer que no esté con una abrasión femenina, que no haya sufrido la mutilación, porque ese debería ser el verdadero término. Mutilación, porque no es que te llevan a una sala de cirugía, no, es que con un gilet, con cualquiera, de segundo, de tercer uso, con un vidrio, en una selva de África te cortan. Wow. Miles de mujeres mueren desangradas y mueren por infecciones. ¿Por qué? Porque son todo tipo de mutilación. Y quizás ninguna mujer cristiana se ha atrevido a hablar estas cosas, porque creemos que lo único que nosotros tenemos que hablar es de que Cristo viene. Sí, Cristo viene, es real que Cristo viene, y es real que Cristo nos está hablando a nosotras las mujeres, pero nos está llamando también a que sociedades no determinen lo que ya Él determinó en la palabra. Y miles y millones de mujeres no han podido cumplir el propósito de Dios porque están detenidas. Lo mismo pasó en China. Millones de mujeres le cortaron los pies con los famosos pies de loto. Wow. ¿Para qué? Para tenerlas sembradas en su casa tejiendo. Wow. Para los padres tener un tipo de beneficio, pero luego los maridos tenerlas como objeto en su casa sentada. Y el propósito de millones de mujeres en China a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, porque ya está prohibido, precisamente Gladys Atwood, una cristiana sacada de Inglaterra, llevada a China, metida en las montañas de Yangtze, fue las compañías de misioneros que Dios usó para acabar con el vendaje de los pies de loto. Unos pies de loto que supuestamente tienen una belleza en la mujer, pero mentira, porque la mujer perdía la estabilidad. Una mujer que viene para tener 40 centímetros, 37 centímetros y ponerte un pie de 7 centímetros, inmediatamente tú perdiste la estabilidad. Claro. No podían salir de sus casas sin compañía. Nunca pudieron ir a un lugar, ocupar un lugar en la sociedad. Nunca pudieron ir al gobierno, nunca pudieron ir a una escuela. ¿Por qué? Porque estaban sentadas en su casa. O sea, el diablo siempre ha buscado la manera de detener el propósito de la mujer. ¿Y qué decir ahora, pastora? Pero eso no pasa en la República Dominicana. Bueno, no nos están cortando los pies, ni nos están mutilando, ni nos están poniendo burka. Pero se le está coartando. ¿Me está entendiendo? Primero diciéndote que tu cuerpo le corresponde a una ley, que tu ley puede decir si tú puedes abortar o no, pero también diciéndote que si tú no tienes una cintura de tal medida, un busto de tal medida, una pompi de tal medida, tú no vas a conseguir a un marido. Y eso es mentira. La moda ha querido venir a estereotipar a la mujer, ha querido venir a decir cuál es la mujer que puede casarse, cuál es la mujer, y las demás que no tienen quizá el dinerito para hacerse, no quieren salir de su casa, creen que no van a poder cumplir el propósito. ¿Sabe por qué? Porque han metido miedo. Porque todas las mujeres que salen y que tienen un éxito son las mujeres que visten de caballi, las mujeres que pueden andar con un Rolex. Mira, ahora me di cuenta que ni reloj me puse, gloria a Dios. Las mujeres que andan en ciertas jipetas, y es verdad, muy lindo. Ojalá yo que República Dominicana, todas las mujeres de esta nación sean bendecidas y prosperadas. Pero ¿qué de aquella que están haciendo ladrillo? Nos tienen haciendo ladrillo. Seguimos produciendo el mismo ladrillo que producía el pueblo de Egipto allá cuando estaban con el faraón. Lo que pasa es que ahora estamos produciendo ladrillo diferente. Usted se va a una plaza comercial y usted ve el mismo cuerpo, el mismo molde, el mismo pelo largo, el mismo estereotipo, el mismo pantalón, la misma cartera, lo mismo tatú, o sea, lo mismo.
Y no es una crítica. Y yo me imagino que ustedes todos lo han visto. Entonces, Claro. Dios fue diverso. Dios creó en su infinita misericordia diversidad. A una le puso el pelo negro, a otra se lo puso rizo, a una la puso más pequeña,